Bueno, ¿cómo están? Voy a hacer un video. Este video se va a tratar de los tips para poder escribir un cuento. Estos son tips para super novatos que digamos que lo pude construir am, una vez que pude terminar mi libro y pude pensar en los tips más fundamentales que me sirvieron. Bien, vamos a empezar por el primero, por el más fundamental, es tener muchas ganas, mucha voluntad y voluntad para terminarlo. Así que hay que tener mucha fuerza y mucha voluntad para poder empezar a escribir y poder finalizarlo. Lo importante es finalizarlo también. Bien, otro punto, otro tip muy característico que va a servir es por dónde empezar. Yo creo, desde mi punto de vista, no hice hincapié, pero esto es súper para novatos porque yo soy novato, recién terminé mi primer libro y como he leído en otros tips de otros videos, cuando uno termina el primer libro, lo que está terminando es su primer borrador. Yo ahora estoy corrigiendo mi borrador. Ya terminé el primer arco de corregirlo, ahora estoy por el segundo. Bien, retomando. Las formas que yo puedo entender para poder escribir un cuento son dos. En primera, tener una idea bien concreta y basarte en esa idea concreta que vos tenés, o crear un personaje y en base a ese personaje, sus características, su pensamiento, lo que quiere, lo que no quiere, la gente que lo rodea, el lugar donde se encuentra, desde ahí ir desarrollándolo. ¿Bien? Dos formas. Yo creo que las dos son muy válidas. Yo creo que empecé con la del personaje. En este cuento empecé con la del personaje. Y sí, en otros, porque yo desde la secundaria escribía libros en mi celular, pero no los terminaba nunca, verdaderamente. Bien, el siguiente tip que para mí es muy importante es leer de todo. Leer de todo te va a servir para tener un abanico de conocimiento para no quedarte en mente en blanco, sin ninguna idea. Leer de todo, leer de todo. En mi caso yo leo manga, cómics, libros, ya sea libros de ciencia o de géneros, me gusta de ciencia ficción o de fantasía. Eh, Hay muchos autores muy importantes, pero leer de todo, nutrirte de todo te va a servir para tener un abanico de un montón de ideas. Otro tip importante sería eh, ayudarte de lo vivido, ¿no? Justamente lo que acabo de decir, pero un poco más de lo vivido, no de lo leído. Por ejemplo, vos cuando estés escribiendo y tengas que hacer referencia a un, a un edificio, a un establecimiento, rápidamente lo asocias con algún lugar que haya sido en tu vida, ¿no? Una escuela o un hospital, cuando ibas al instituto, puede ser distintos lugares, un museo, distintos lugares en el cual vos hayas transcurrido y te va a ayudar para poder llenarle de detalles a esa estructura que asimilás. Otra cosa muy importante, otro tip muy importante es, uno puede escribir, yo creo, desde mi punto de vista, de dos maneras. De una manera impulsiva, o sea, muy inspirado, cuando te viene la inspiración y podés escribir sin estar pensando premeditadamente, y de manera ordenada. Muy inspirado o de manera ordenada. Para mí la mejor manera es juntarla a ambos. ¿Cómo las juntás a ambos? Por ejemplo, yo lo que hacía es en mis arcos, por ejemplo, mi primer arco, lo dividía en títulos, ¿no? Mi arco, por ejemplo, mi arco podía tener 5 títulos, en lo cual mi personaje o los personajes o la trama que estás desarrollando se va a enfrentar a distintos tipos de lugares, de escenas,
de personajes, de viajes y demás cuestiones. Un ejemplo, mi personaje puede ser que el primer título me indique que tiene que ir hasta un lugar. Yo sé que en ese trayecto voy a tener que contar un poco el recorrido. Si estoy yendo a otra ciudad, voy a tener que contar el contexto de la ciudad y de las personas y de los personajes que voy a ver. Entonces yo ya voy en hojas apartes, porque después esto todo tipeo en computadora, ¿no? Ya no es todo papel. En hojas apartes voy creando a mi personaje, a mis personajes, les voy poniendo características, algo que lo haga único, algo que lo haga enriquecerlo mucho más, que sea un personaje que se diferencie del otro, ¿no? Que no sean todos copy-pega. Y igual el personaje tiene que ver en la situación en la que va a entrar, ¿no? Bien, entonces, otro tip importante sería... eh, bien, para, para leer, no, para poder escribir tu cuento, vas a necesitar tener una gama de conocimientos increíble. A saber que empezás a escribir y se te vienen todo tipo de problemas que necesitas conocimiento extra. O quizás de lo estudiado, por ejemplo en mi caso del tercero que terminé de una materia cursada, me sirve para poder desarrollar y enriquecer mucho más el tema. Ahora, eh, mucho de lo que vas a necesitar es investigar. Que si te apasiona lo que estás haciendo y lo que estás escribiendo, vas a ver que investigar es muy lindo. Puedes investigar en YouTube, hay todo tipo de temas en YouTube para poder investigar por Google, artículos muy importantes, páginas, encontrás de todo en el Internet. Y en base a eso te vas nutriendo y enriqueciendo tu cuento. Bien, otra cosa muy importante que yo vi que a mí me sirvió es tenerlo presente, ser constante y tenerlo presente en tu vida. Bien, ser constante es obvia la palabra. Ser constante es escribir a menudo, no dejarlo tirado a un costado. Y algo que te va a servir para no olvidarte y dejarlo a un costado y tener ganas para seguir es que tu cuento lo hagas parte de tu vida. ¿En qué sentido parte de tu vida? Que lo tengas constante en tu mente. Constantemente cuando estés viajando a tu laburo, a la facultad, estés al pedo en tu casa o tengas un momento libre, pienses, mi personaje, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en esta escena? ¿Cómo va a continuar? Sé el final, lo próximo, el tema siguiente, voy desarrollando en mi cabeza. Por ejemplo, una locura muy mía, pero bueno, yo cuando estaba escribiendo y yo en un momento ya había dejado de escribir, porque yo escribía constantemente, este cuento lo terminé hace un año más o menos, me demoró. Yo escribía, pero yo como estaba cursando en el CBC, son materias de ingreso para la FACU en Buenos Aires, y en momentos de finales yo debía de parar de escribir y enfocarme en los estudios. Entonces no escribía, lo dejaba por meses, pero siempre estaba en mi cabeza mi personaje, la trama, el final. Ya cuando estás escribiendo bastante, ya llevas como 5 o 10 hojas, que es poco, ya más o menos se te hace una idea del final que va a haber o a dónde quieres ir. Bien, yo a veces estaba en mi cama a punto de dormir y me ponía a pensar, me preguntaba a mí mismo, ¿qué está haciendo mi personaje? ¿Este es el final que yo quiero? Y lo empezaba a revivir por dentro, viendo esto y lo otro. Lo tenía presente. Tu cuento lo tenés que hacer parte de tu vida. Eso te va a servir muchísimo. Otra cosa muy importante, un tip muy importante sería, para mí esto es acting. ¿En qué sentido acting? Vos te pones en la piel de tu personaje, en la piel de tus personajes. Son tantos personajes que necesitas hablar por cada uno de ellos a la hora de escribir. Yo lo que utilizo mucho, por eso es que le digo acting, son gesticulaciones, voces, eh, adentrarme el personaje.
y poder escribir y dar las palabras adecuadas que él diría, porque cada personaje tuyo se va a tener que distinguir, ¿no? Se distingue de cada uno, porque vivió distintos tipos de experiencias, porque nació en distintos tipos de lugares, porque se inculcó de otra manera. Entonces, no pueden decir lo mismo. Entonces uno se tiene que poner la piel de su personaje y tipearlo con la mayor frescura y esfuerzo posible. Verdaderamente, escribir un cuento, para mí, las materias de la facu son muy gastantes, muy complejas y hace que uno dé todo, ¿no? Todo el esfuerzo mentalmente. Pero verdaderamente escribir creo que ha sido lo, lo más esforzoso que he hecho. Bien, es muy lindo todo el transcurso de la escritura de un cuento y ya cuando tenés el final ves personajes hechos y derechos en el sentido de que cada uno se distingue del otro, son personajes tuyos, propios y una historia de principio a final, desarrollos de personajes, es algo hermoso, pero necesitas mucho conocimiento, mucha investigación, tenés que leer mucho de todo tipo y vas a ver que eso te va a ayudar mucho. Otro tip importante que iba a decir es la palabra que yo digo porque mientras yo iba escribiendo, mi cuento no es muy largo, pero verdaderamente, yo sé que no es muy largo, pero a mí me costó. Me costó en el sentido de que dejé todo. Dejé todo. Son 65 hojas, pero son 65 hojas que cada hoja fueron mías. Fueron mías, mías, mías y muy feliz por lo construido. Algo que me di cuenta muy seguido es que uno siempre quiere dar con el texto perfecto. Hay a veces que se puede, hay a veces que uno está conforme, pero hay otras veces que no se puede dar siempre. Uno está seco quizás acá, se ha esforzado mucho, tiene muchas ideas, no puede concretar una oración perfecta que dé en el clavo del personaje y uno quizás se bajonea. Pero ahí yo lo que recomiendo, que este tip es no frustrarse y tratar, esforzarse y utilizar todas las herramientas que uno tiene y todo lo que he mencionado de ponérselo en la piel, investigar y poder escribir lo mejor posible. Y continuar. Es muy importante continuar. No frustrarse y no trabarse en un tema. Continúas. Dejas todo el texto posible que te parece lo más conveniente y quédate tranquilo. Seguís y vas a ver que la siguiente oración va a ser mucho mejor, te va a servir mucho más. Esto fue un, un peldaño para llegar al tope de lo que es que querés llegar a la trama, del tope de la trama, que te va a ayudar a poder, es tu momento en el cual sentís que tenés muchas más ideas para escribir y vas a ver que vas a hacerlo rapidísimo. Bien, como he visto en otros videos de tips que refieren, que me parece muy correcto, que ahora lo estoy haciendo, que yo le digo fase 2 es una vez que uno termina la primera vez su cuento, no estás en presencia del cuento completo, estás en presencia de tu primer borrador. Lo que yo tendría en sí es mi primer borrador. Y ahora sigue la segunda fase, que es releerlo y corregirlo. Bien, entonces no hay que trabarse en un espacio porque vas a ver, yo te lo digo, te lo confirmo, leyendo nuevamente mi cuento, me he dado cuenta en los lugares en cual no le había dado la tecla, lo leo de vuelta, más tranquilo, entendiendo el principio, desarrollo y final de cada uno de los personajes, sabiendo más cómo son y el contexto anterior en el cual voy a poder borrarlo y tipear lo que era correcto. Creo que no me he olvidado nada más y eso sería todo. Este video está hecho para fomentar que más gente escriba cuentos. Esto es hermoso y se tiene que compartir. Es muy lindo. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.